Bienvenidos a este tercer video en el cual continuamos explicando sobre lo que son las constantes y las variables, un tema que se inició en el video anterior, en el video número 2, así que te sugiero que si no has visto el video número 2 lo veas primero antes de ver este video para que lo puedas entender. Bien, rápidamente recordemos que vimos lo que es una constante y una variable, y que ambas son identificadores dentro de un programa. Vimos las reglas para crear un identificador y entramos ya en materia de qué es una constante y de qué manera se expresan, cómo se declaran, y vimos lo que es una variable también, que utiliza las mismas normas que las constantes, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a la práctica utilizando nuestro programa PCInt, ¿sí? Y aquí tenemos un pequeño algoritmo. Esta es la interfaz de PCInt. De este lado encontramos los operadores que vayamos a ocupar, un tema que ya analizamos, pero que vamos a mostrar más adelante. Estas son las solapas, las podemos cerrar acá, ¿sí? Y de este lado tenemos los comandos que vamos a ir ocupando, ¿no? Para ejecutar el programa debes dar clic en esta parte, o si vas a ejecutarlo línea por línea, paso a paso, ejecutas esta parte. Bien, pero vamos al tema que nos importa ahora. Antes de empezar, recuerda ponerle un nombre a tu programa, un nombre a tu algoritmo, y eso lo puedes hacer desde acá. Por ejemplo, vamos a ponerle manejo identificadores, ¿sí? Así se va a llamar nuestro programa. El nombre le puedes poner el que tú quieras, pero o también el que solicite el ejercicio que vayamos haciendo. ¿Cómo declaramos una variable constante? Primero vamos a ver cómo declarar una variable. En PCInt debes colocar la palabra definir, ¿sí? Después de la palabra definir vas a colocar el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del área de un triángulo. Área como real, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita es cómo definimos una variable, cómo creamos una variable en PCInt. Estamos hablando del área de un círculo, por lo tanto vamos a crear nuestra primera variable, que es el área, ¿sí? Y la vamos a crear con la palabra definir, el nombre de la variable, la palabra reservada como y el tipo de dato, ¿sí? Voy a documentar el código. Para documentarlo vamos a usar comentarios, y los comentarios se colocan con doble barra, y aquí vamos a poner declaración de una variable, ¿sí? Ok, ¿sí? Ok, aquí hemos declarado una variable, ¿sí? Algo muy importante que debes configurar en PCInt es el momento de iniciar. Nos vamos al menú configurar, opciones de lenguaje y perfiles, y aquí si te sale el mensajito que va a salir, que es un error, sale ok, y vamos a darle personalizar aquí este botón, y fíjate de que tengas habilitadas las palomitas que yo tengo, ya que por ejemplo hay que obligar a definir los tipos de variables, porque si lo dejas deshabilitado no te va a exigir que definas el tipo de dato. Vamos a palomearlo para que nos exija definir el tipo de dato. Y otra cosa muy importante, bien, también debes cuidar que el signo igual esté habilitado para hacer asignaciones, ya que el comando de asignar es diferente a los lenguajes de programación, el que ocupa aquí PCInt. Bueno, entonces vamos a habilitar todas las palomitas que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a darle a aceptar y aceptar acá, ¿sí? Ok, ya definimos una variable.
que se llama área, ok, pero para calcular el área de un triángulo necesitamos la base y la altura, por lo tanto vamos a definir una variable que se llame base como real también. ¿Por qué como real? Porque la base puede ser una medida con punto decimal. Lo mismo la altura. Bien, ya que tenemos el área, la base y la altura como real, ¿sí? Porque como real dijimos que porque tanto la base como la altura pueden ser longitudes con punto decimal, por eso conviene declararlas como real para que sean datos exactos. Y obviamente como el área, ¿sí? Como la base y la altura son reales, por lo tanto el resultado va a ser real, por eso es que se declara como real también área. Bien, pero hay algo que también aquí vamos a explicar, es la declaración de una constante. ¿Cómo se manejan las constantes aquí en PCIN? Bueno, para ello, recuerda que base por altura sobre 2, dijimos que 2 es la constante, pero vamos a definirla en este caso como dividendo, como entero, porque 2 es un entero. ¿Sí? Pero a diferencia de las demás, de las tres variables que ya declaramos, vamos a asignarle el valor de 2 a dividendo, y para asignarle un valor vamos a ocupar el comando de asignación, ¿sí? Pero como ya lo dijimos, vamos a ocupar el símbolo igual porque ya lo configuramos, ¿te acuerdas? Acá en el menú configurar, configuramos para que se ocupe el igual para poder asignar. Entonces hay que acostumbrarse a ocupar este símbolo igual, porque en los lenguajes de programación vas a ocupar el símbolo igual. Así que empecemos con el igual ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una asignación? Vamos a colocar del lado derecho del igual lo que se va a pasar, y del lado izquierdo a quien va a recibir, ¿sí? Entonces colocamos del lado izquierdo la variable dividendo va a ser igual a 2, punto y coma, ¿sí? Bueno, con esto yo estoy definiendo una constante que se llama dividendo, y que esa constante va a tener el valor de 2. Con esto que estamos explicando ahorita, estamos definiendo que nuestra constante es el número 2, pero está guardado en la variable dividendo, que funciona como constante. Bueno, pues entonces, ¿qué sigue después de esto? Ya que has visto cómo se declara una variable en PCIN, y también que sabes cómo declarar constantes, ahora ¿qué sigue? Pues lo que seguiría es armar la expresión. ¿Y qué es una expresión? Una expresión es una combinación de variables, constantes, operadores, nombres de funciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una expresión. Tocaría armarla aquí abajo, ¿sí? Obviamente, antes de armar la expresión, debes pedir el valor de la base y el valor de la altura para poder calcular el área. ¿Cómo formamos la expresión aquí? Bueno, antes de formar la expresión, dijimos que vamos a pedir el valor de la base y el valor de la altura. ¿Cómo la pedimos? Con la instrucción escribir, ¿sí? Vamos a poner la instrucción escribir acá, y aquí vamos a mandar un mensaje en pantalla. ¿Cuál va a ser el mensaje? Como es una cadena de caracteres, lo que vamos a mandar se tiene que poner entre doble comilla. ¿El mensaje cuál va a ser? Ingresa la base del triángulo.
Bien, punto y coma. Ok, ¿dónde vamos a guardar la base? En la variable base. Ok, la variable base va a guardar el dígito que está pidiendo aquí el programa. ¿Cómo hacemos que el programa guarde el valor en la base? Utilizando la función leer, ¿sí? Con leer. Entonces aquí vamos a poner leer y nuestra variable. Aquí aparece punto y coma, ¿sí? Nota que aquí aparece el manejo de variables, todas las variables que vas ocupando. Aunque aquí aparece como dividendo, dividendo es una variable, pero tú y yo sabemos que la estamos manejando como constante. Y ahorita vamos a ver cómo. Muy bien. Ya pedimos la base, ¿qué sigue ahora? Pues vamos a pedir la altura, porque para que tú puedas ingresar, para que tú puedas calcular el área, debes saber la base y la altura, porque la vas a multiplicar base por altura y dividirlo entre 2. ¿Sí? Recuerda, debemos determinar los datos de entrada. ¿Los datos de entrada cuáles son? Pues la base y la altura. Los datos de salida únicamente es uno, que va a ser el área. ¿Sí? Bueno, continuamos. De nuevo, ocupamos la función escribir. ¿Y qué vas a mandar como mensaje ahora? Pues ahora vamos a mandar como mensaje: introduce la altura, punto y coma. ¿Y cómo vamos a guardar la altura? ¿En qué variable? En la variable altura y con la función leer. Leer altura, punto y coma. Ok, recapitulemos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora has aprendido cómo definir una variable, cómo definir una constante, y estamos dando ya valores a las variables y vamos a formar la expresión con esto. La expresión quedaría entonces como área, que es el valor que va a recibir, es la variable que va a recibir, va a ser igual a la base por la altura. Estas son las variables base, la variable altura, ya les dimos un valor. Todo esto dividido entre 2, pero el 2 es una constante que está representada por su nombre, y el nombre es dividendo. Así, punto y coma. Y entonces aquí ya está nuestro programa que maneja variables, que maneja asignaciones, que maneja la lectura de datos desde el teclado, y ahora que va a imprimir el resultado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Vamos a mandar una cadena. El área del triángulo es, coma, ¿quién tiene el resultado? Pues lo tiene área, que recibe el valor del multiplicar base por altura y dividido entre 2. Por lo tanto, recuerda que área es una variable de trabajo porque recibe el valor de una operación matemática. Entonces, el área del triángulo es, coma, y la variable que tiene el resultado, que en este caso es área, punto y coma. Bien, si pruebas tu programa, lo corremos, ¿sí? Nos manda esta ventanita y nos pide: dame la base del triángulo. Vamos a poner que la base del triángulo es 12.5. Introduce la altura es 15.23, ¿sí? Con esos datos nos dice que el área del triángulo es 95.1875, ¿sí? Solo faltaría verificarlo para ver si de veras este dato es correcto. Por lo tanto, vamos a verificarlo, ¿sí? 12.5 por 15.23 entre 2, 95.1875. Por lo tanto, nuestro programa sí calcula el dato correcto, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, pues
hemos visto ya lo que es una variable y una constante en una práctica, en un ejemplo dado. Ya sabes cómo se declara una constante, cómo se declara una variable en PCInt, y además aprendiste a ocupar la función leer y la función escribir. Además de, conociste hoy el concepto de una expresión y cómo se forma una expresión en PCInt, ¿no? Y además sabes mandar ya el resultado de un programa a través del monitor con la función escribir también. Bueno, por el momento eso es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.